Esteban de Bizancio, cuyo nombre en griego medieval es Estepanos Bizantios, fue un lexicógrafo griego del siglo VI. Su obra más destacada es un diccionario o índice geográfico étnico-filológico conocido como Étnica. Aunque del diccionario original se conservan pocos fragmentos, existe un epítome compilado por Hermolaus, que ha permitido a los estudiosos acceder a parte de su contenido. El Étnica de Esteban de Bizancio fue una obra importante en la antigüedad y proporcionaba información sobre lugares geográficos, etnias y términos filológicos. A través de este diccionario, se recopiló una amplia gama de conocimientos sobre la geografía y la cultura de la época. Aunque la obra original se perdió en gran parte, su influencia perduró a lo largo de la historia, y el epítome de Hermolaus se convirtió en una fuente valiosa para los estudiosos posteriores. La información sobre la vida de Esteban de Bizancio es bastante limitada. Se sabe muy poco acerca de su biografía, excepto que fue un gramático que vivió en Constantinopla. No se le considera un geógrafo ni un historiador en el sentido convencional, ya que no parece haber hecho uso directo de la obra de Ptolomeo ni haberse dedicado a la escritura de la historia. Era de confesión cristiana y vivió en una época posterior a los reinados de Arcadio y Honorio, pero anterior al reinado de Justiniano II. Escritores posteriores no proporcionan más información sobre él. El principal interés de Esteban de Bizancio radicaba en la correcta formación de adjetivos étnicos, y para ello aplicaba dos criterios fundamentales: la morfología regular y el uso regional. Su obra más conocida es el Étnica, que consistía en un diccionario geográfico y étnico. El epítome de Hermolaus, que compiló 60 libros mencionando alfabéticamente las localidades y los adjetivos derivados de sus nombres, fue una fuente importante de información geográfica y cultural en su tiempo. Aunque no se conoce con precisión la fecha en que realizó su trabajo, se cree que lo hizo a principios del siglo VI después de Cristo, posiblemente durante el reinado de Justiniano, y sabe muy poco acerca de su biografía, excepto que fue un gramático que vivió en Constantinopla. No se le considera un geógrafo ni un historiador en el sentido convencional, ya que no parece haber hecho uso directo de la obra de Ptolomeo ni haberse dedicado a la escritura de la historia. Era de confesión cristiana y vivió en una época posterior a los reinados de Arcadio y Honorio, pero anterior al reinado de Justiniano II. Escritores posteriores no proporcionan más información sobre él. El principal interés de Esteban de Bizancio radicaba en la correcta formación de adjetivos étnicos, y para ello aplicaba dos criterios fundamentales: la morfología regular y el uso regional. Su obra más conocida es el Étnica, que consistía en un diccionario geográfico y étnico. El epítome de Hermolaus, que compiló 60 libros mencionando alfabéticamente las localidades y los adjetivos derivados de sus nombres, fue una fuente importante de información geográfica y cultural en su tiempo. Aunque no se conoce con precisión la fecha en que realizó su trabajo, se cree que lo hizo a principios del siglo VI después de Cristo, posiblemente durante el reinado de Justiniano, y los fragmentos del epítome de Esteban de Bizancio se han conservado en diversas fuentes a lo largo de la historia. Eustacio de Tesalónica, el Etymologicum Magnum y la Suda son algunas de las obras en las que se utilizaron estos fragmentos para recopilar información geográfica y étnica. El Étnica de Esteban de Bizancio ha sido preservado en numerosos manuscritos, principalmente de la época del Renacimiento. La última copia conocida del original se encuentra en la obra de Administrando Imperio, sobre la administración del imperio, de Constantino por Filogéneta, en el capítulo 23 artículo, y en De Tematibus. También se conserva un pasaje sobre el poeta cómico Alexis. Un fragmento notable, el artículo sobre Dime, se encuentra en la colección Coislin, que fue formada por Pierre Seguier y ahora se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia. La primera edición moderna del Étnica se publicó en Venecia por la imprenta Aldina en 1502. Posteriormente, Augustus Meinecke realizó una edición completa en 1849. Las referencias al texto suelen hacerse según las páginas de esta última edición. Además, una nueva edición revisada completa en alemán fue publicada por Margarete Villerbeck.